tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial que hemos preparado con motivo de la Navidad 2023. A lo largo de este año, Cadena Azul ha llevado información, entretenimiento y muchas entrevistas útiles para la vida diaria, información interesante y sobre todo práctica que podemos ejercer en nuestra vida diaria. Hoy en este programa especial, en este ambiente familiar allá en casa, pues queremos compartirle un resumen de todas estas entrevistas, de todos estos hechos ocurridos durante este año 2023. Bienvenidos a este programa especial. Recreemos todas estas entrevistas que tuvimos, algunas muy interesantes. Bueno, todas son interesantes, las hemos seleccionado para usted, para que las escuche, las recree y sobre todo para que las pueda tener presentes en sus actividades diarias. Muchas gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por haber estado todo este año con nosotros. Deseamos que siga pasando muy felices fiestas después de esta Navidad, siga en familia, siga contento, reflexione, aproveche su vida, disfrútela, eso es lo menos que podemos hacer. Vamos pues a este resumen y sígala pasando bien, siga con Cadena Sur. Y ya tenemos en enlace al especialista, al médico militar, profesor, investigador, doctor en ciencias, Iván Martínez Dunker, amigo también de esta empresa Cadena Sur. Iván Martínez, con quien vamos a platicar un tema permanente, interesante, siempre que está en la plática de todos los días, la obesidad infantil. México tiene un serio problema en este tema, así es que hoy conoceremos un poco más de esta situación. Vamos con el doctor, ya está en el enlace. Doctor Iván, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto platicar con ustedes y estar presentes aquí para hablar de este tema, como tú mencionas, tan importante. Obesidad infantil, orígenes, causas, consecuencias y algunas medidas de prevención. En términos generales, doctor, ubiquemos el problema en el contexto estatal e incluso en el contexto nacional o hasta mundial, pero nos interesa lo nuestro, nuestro país, cómo está la situación con este problema. Sí, bueno, es México, pues el país con uno de los lugares a nivel mundial pues más problemáticos. Ocupa pues el primer lugar, ¿no? en esta enfermedad que es la obesidad. Así la tenemos que ver y así también la tenemos que atender como cualquier otra enfermedad. Por supuesto, pues algo que probablemente hace 30 años, 20 años no era algo que preocupara, algo que se viera. El día de hoy, pues esta obesidad que, pues como digo, ¿no? Históricamente estaba más enfocada en la parte de los adultos, pues ahora ya es también una enfermedad y una emergencia que está afectando a nuestra población infantil. Hay varias pues mediciones que se han hecho, creo que es importante destacar esto, que es una de las grandes problemáticas de salud que enfrenta nuestro país y particularmente la obesidad infantil, en el sentido que esta obesidad pues condiciona también el desarrollo de enfermedades, ¿no? La obesidad al final, el sobrepeso es esta acumulación de grasa que pues un tipo particular de células que tenemos en nuestro cuerpo llamados adipocitos almacenan. Todos almacenamos grasa y normalmente está de reserva energética para cuando se necesita, pero cuando hay un exceso de alimentación y hay poco gasto de energía, entonces el cuerpo pues almacena más de lo que tendría que estar almacenando, y eso pues va condicionando a que estos adipocitos acumulen todavía más grasa, y esto, bueno, pues se va generando a lo largo de los años como consecuencia de las enfermedades, ¿no? Podríamos pensar que esta acumulación, pues bueno, hay un poco más de grasa o hay mucha grasa y pues no pasa nada. El tema es que sí pasa, y el que esto inicie desde la etapa infantil, pues va condicionando
pues que esto permanezca a lo largo de la vida y que se desarrollen enfermedades de tipo crónico degenerativo que conocemos muy bien, que hemos platicado, que la gente conoce las consecuencias como la diabetes, la hipertensión, los problemas de triglicéridos, de colesterol, enfermedades cardíacas, enfermedades articulares, y también pues la obesidad está asociada a un incremento en el riesgo de la aparición de ciertos tipos de cáncer. Entonces, que nos quede claro que el tener obesidad conduce a enfermedades graves y, por supuesto, el iniciar con un problema de obesidad desde la infancia, pues eso hace que estos factores estén más tiempo en nuestra vida y pues condicionan una vida, sobre todo pues a nivel ya del adulto, de enfermedad, ¿no? Entonces es algo que pues tenemos que atender. Como decía, hay varias indicadores en algunos lugares, como en la UNICEF, habla de 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años padece de obesidad y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años en el país. Y desafortunadamente esto, sobre todo por la pandemia y todas las condicionantes que hubo acerca de ello, pues también ha incrementado esta problemática. No hemos podido realmente decir al día de hoy que a pesar de ciertas medidas que se han hecho, que se esté frenando. Entonces creo que es bueno hablar de este tema y el poder tomarlo como una prioridad de salud, y particularmente hablando de obesidad infantil, tomar una prioridad de salud para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo sabemos si hay sobrepeso u obesidad? Pues bueno, muchas veces sí, visualmente, ¿no? Podemos suponer que nuestros hijos pueden estar, hijos, hijas, para estar padeciendo de algún tema de sobrepeso o de obesidad. Sin embargo, para no digamos hacer apreciaciones subjetivas, pues lo ideal, lo recomendable es acceder a la determinación de un indicador, de un índice de masa corporal o IMC, que pues igual recomiendo que pues todos los niños siempre tienen que ir con el pediatra todos los años a revisión. Entonces este es uno de los indicadores, de los índices que se toma al hacer una medición. Es una referencia relativa entre peso y talla. Entonces con el dato de peso y talla se puede sacar el índice de masa corporal y a partir de eso el médico puede determinar si hay un tema de sobrepeso o de obesidad. También en casa, si hay una báscula y se puede medir la talla del niño o niña, pues también pueden acceder en internet. Hay diversos sitios verificados para el índice de masa corporal, se meten esos dos datos y ahí también automáticamente ya les indica, de acuerdo a la edad de la persona y de los datos que se están incorporando al programa, pues les dice si hay datos de sobrepeso y obesidad. Entonces también los invito a que investiguen estas herramientas y puedan ahí identificar si hay un problema en ese sentido. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas? Que al final cuando hablamos de las causas, pues también rápidamente podemos entender cuál es la prevención. Entonces, las causas, hay algunas de ellas bien identificadas y tienen que ver sobre todo con estilo de vida, y un estilo de vida que de alguna forma se marca desde un inicio. Por ejemplo, el abandono de la lactancia materna, ¿no? Y no dar lactancia materna a nuestros hijos y empezar con fórmulas, por ejemplo, eso es una causa. Entonces, ¿cuál es la prevención? Bueno, no abandonemos la lactancia materna, que es un tema que también ya se ha abordado en este programa. Eso, la lactancia materna condiciona un estilo de vida nutricional saludable, y el interferir con la lactancia materna no tiene una propuesta que sea positiva para la salud. Entonces hay que evitar eso. Otra, el alto consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Esto que también ya hemos comentado y que conocemos, digamos, esta comida chatarra, el elevado consumo de refrescos y bebidas azucaradas, pues son temas ¿no? Y que conocemos bien, que desafortunadamente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se ha incrementado esto con respecto a, como les decía, hace 20, 30 años, cada vez es más la dependencia de la nutrición de nuestros niños de este tipo de alimentación. Y entonces, ¿cuál es la prevención? Bueno, pues reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y reducir el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Como comentaba al principio, este almacenamiento energético en forma de grasa también se da no solamente por un incremento en la ingesta de
de alimentos y de energía que se almacena, sino pues también porque no se está gastando, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no se está gastando? Bueno, pues justamente también una causa de la obesidad es el bajo nivel de actividad física y el sedentarismo. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues manteniendo a nuestros hijos, además de estar buscando una dieta adecuada, pues que tengan esa actividad física, ¿no? Que es desde caminar, desde actividades deportivas. Entonces, invitar a todos los padres, madres, a que pues incorporen a sus hijos a que la actividad física cotidiana sea parte de su rutina. Y también, bueno, algo que es también el sedentarismo, ¿no? Si bien me parece que las tecnologías de la comunicación, la tecnología del internet ha permitido, pues, y es de beneficio también para nuestros hijos bien utilizada, lo cierto es que también lo vemos, ¿no? Cada vez más, pues, nuestros hijos, incluso a veces nosotros estamos más tiempo sentados viendo distintas cosas en nuestro teléfono celular. Eso hace que, pues, sí estemos haciendo algo, a veces incluso también trabajo, pero pues no estamos moviéndonos y entonces no estamos gastando ya la energía que antes gastábamos y comemos como si lo hiciéramos y entonces al no gastarse en esa energía, pues el cuerpo la va a estar almacenando. Entonces hay que incrementar la actividad física y el sedentarismo. Y me parece que en un tema, hablando de la obesidad infantil, pues es clave que como padres, como madres, hermanos, tengamos pues una rutina dietética y una rutina de actividad física como familia, y es la mejor forma de desarrollar eso para todos, ¿no? No solamente para los padres, sino también para los hijos. Si los hijos ven que los padres tienen obesidad, que tienen enfermedades, que no las atienden, que son sedentarios, que comen mal, pues ¿qué va a pasar con los hijos? Lo más seguro es que van a repetir esos patrones. Entonces, el atender las causas de la obesidad infantil, pero también adulta, pues es un tema, yo invito a entenderlo como un tema de familia, particularmente en el contexto de los niños. Entonces, todos tenemos que hacer esos cambios. Es difícil el motivar a los hijos a que implementen la prevención y atiendan la obesidad cuando nosotros no lo estamos haciendo y estamos contribuyendo con el estilo de vida familiar a que la obesidad pues se desarrolle en nuestros hijos, ¿no? Entonces, en este día, un enlace con una especialista, una maestra con quien celebramos platicar en este momento para hablar de un tema en el marco del Día del Padre, de una situación muy interesante. Se trata de cómo afectan las heridas de la infancia a los adultos cuando se convierten en padres de familia. Y ya tenemos en el enlace de audio y video a la logoterapeuta y tanatóloga Luzaida Hernández Iturralde, a quien me da mucho gusto saludar. Luzaida, muy buenos días, allá hasta Cuernavaca. Muy buenos días, Evaristo, un gusto siempre estar en tu programa, compartir contigo los interesantes temas que proponen y que nos interesan seguramente a todos para tener una mejor vida, una mejor salud mental y emocional. Me gusta mucho eso. Aquí en Cadena Sur somos promotores de la buena salud, de la prevención, y entre estos temas pues está la salud mental. Y se nos viene el Día del Padre, Luzaida, y bueno, aquí en esta semana hablamos de que hay la Secretaría de Salud concretamente dijo: celebren el Día del Padre, si ya tienen hijos suficientes, háganse la vasectomía. Y mañana aquí va a haber un tendedero en Jojutla de padres deudores alimentarios. Así es que no todo es miel. El Día del Padre hay circunstancias que analizar, hay circunstancias que ver, y esta es una de ellas, Luzaida, cómo los actuales padres de familia quizá en su niñez tuvieron una situación que los afectaron y que por eso no pueden tener esa estabilidad, esa normalidad que deseáramos. Así es que por favor, ¿cómo nos pueden afectar estas heridas en la infancia y de qué tipo pueden ser? Sí, Evaristo, mira, las heridas de la infancia son una carga que todos llevamos en nuestras mochilas de la vida. En mayor o en menor medida
las hemos podido asimilar y vamos trabajando con ellas, con las herramientas que tenemos. Estas heridas de la infancia son eventos que nos marcan desde pequeños y nos hacen sentir de alguna manera. Y esto no tiene que ver muchas veces con nuestros padres. A veces sí, a veces es evidente que los padres hacen acciones que me hacen sentir a mí el rechazo y no me acepto tal como quiero. Esa es una de las heridas, ¿no? La herida de abandono que siento, o en efecto fui abandonado por mi padre o por mi madre, y entonces al estar ausentes, no solo físicamente, sino emocionalmente, es que yo no puedo transitar esa sensación de abandono. La humillación es otra de las heridas en las que siento que se burlan de mí y que me avergüenza delante de todas las personas. Y me refiero a estas heridas y digo, y puede o no que los papás las hagan, porque a veces no es que ellos las hayan hecho, sino cómo yo me sentía delante de la relación con las y los otros. Está también la traición, que es cuando no cumplieron algo que me prometieron y entonces yo percibo esto como una traición, o en verdad fue una traición, y entonces vivo desde ahí esta herida, o la herida de injusticia, que sería la quinta herida, y es aquella en la que fueron muy duros conmigo, no me valoraban, no me reconocían aquello que yo hacía. Entonces esas básicamente son las heridas. Pueden o no venir de nuestros padres, puede venir de algún adulto a cargo nuestro, pero muchas veces cuando nosotros ya las llevamos en nuestra mochila, finalmente las actuamos como papás. Y esto sucede muy a menudo en nuestra ideología mexicana, esta parte en que los papás no demuestran sus emociones, sobre todo los papás, los hombres no sean afectivos, no demuestren tristeza o no se sientan susceptibles ante su familia y siempre se estén demostrando como alguien fuerte, les lleva a guardar estas heridas y a no explorar en ellas, a no distinguir cómo pueden facilitarle el trabajo en ellas una vida mejor. Y acabamos actuándolas, o acaban estos papás actuando estas heridas hacia la gente que más aman, que son sus hijos. Acabamos confrontándonos con ellos, acabamos maltratando a los hijos, acaban los papás maltratando a los hijos porque no han trabajado con estas heridas que ellos recibieron y repitiendo el patrón. Interesante, justamente eso iba a preguntar. Se dice que una persona, un niño que es maltratado, pues se convertirá en un adulto maltratador. Y bueno, ya nos ha dicho claramente que sí, esta posibilidad es real y es altamente probable. Ahora, quizá no nos damos cuenta de esa mochila enorme llena de todos estos prejuicios y todos estos daños que traemos. En primer momento, ¿cómo darnos cuenta, Luzaida? Nos lo tiene que decir nuestra familia, nos lo tiene que decir nuestra pareja, tenemos que hacer caso a los comentarios que nos dicen nuestros amigos. ¿Cómo poder abrir los ojos ante esta situación? Todo esto que has dicho es sumamente importante. Cuando hay señales a nuestro alrededor que nos están diciendo esto no está funcionando, paremos las antenas. No es que, fíjate, Evaristo, generalmente cuando alguien nos dice algo, lo tomamos de manera que me están criticando o me están enjuiciando. Cuando muchas veces lo que las personas a tu alrededor están haciendo es poner esa alerta amarilla de que algo no está funcionando en nuestra relación y entonces poner atención. Otra manera también es que me impiden disfrutar y me impiden vivir mis relaciones de la manera en que a mí me gustaría. O sea, cuando yo noto que hay algo que me impide ser cercano con mi hijo, o cuando yo noto que ya le di una nalgada y eso no me gustó, que me sobrepasó el enojo, cuando yo noto que lo insulto y cuando ya estoy en calma me doy cuenta que esa no es la persona que me gustaría ser con mi hijo, con mi hija, entonces ahí hay señales de que esta mochila de heridas de la infancia se está manifestando y yo tengo que hacer algo. Que tener madurez, sensibilidad y percepción, ¿no? Para poder advertir todo esto. Y desde luego, si uno es padre, pues hacer caso a la pareja,
porque también ahí derivan conflictos con la pareja y no se pone uno de acuerdo y tú lo consientes y tú no, y a ti qué, y yo me encargo, y bueno, se complica todavía más el asunto, ¿no? Y me gustó esa frase de cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres educar a tus hijos en ese conflicto permanente que además va a generar al menor también los mismos o peores conflictos. Así es que me parece sumamente importante este primer momento de advertirse, de hacer caso a las señales que nos vienen de diferentes lugares. ¿Y cuál sería el segundo paso, Luzaida? Hay literatura, hoy día las redes sociales nos ofrecen una enormísima variedad de información, o necesariamente tendríamos que ir con un especialista. Bueno, Evaristo, primeramente, ya que nos dimos cuenta, ya que no nos conformamos como estamos llevando nuestra vida y hay algo que nos pica y que nos está molestando constantemente, entonces poner ahora sí que acción en esto. Tenemos mucha información. Hay literatura, hay internet donde puedo yo investigar acerca de las heridas de la infancia, puedo ir a talleres, puedo ir a acudir precisamente a una terapia. Todo ello me va a ayudar. A veces creemos que esto de ir a terapia es para quienes no están sanos mentalmente. Se asociaba esto a la locura, se asociaba esto al estar mal. Y entonces hoy en día nos cuesta todavía trabajo ir a un especialista en salud emocional o mental, porque tenemos ese tabú de pensar que es porque estamos mal o es porque estamos locos. Primeramente es no resistir a esta idea de tengo que mejorar y pensar que cualquier persona que está dispuesta a ir en busca de su salud emocional es para mejorar, para apostar a un cambio, para regenerar todo aquello que le ha costado trabajo. Entonces ahí está la ayuda, sería la primera instancia. Hay, como digo, mucha literatura en internet, hay incluso estas fotitos en donde nos indican cuáles son las heridas de la infancia, médicos que te pueden ahora sí que trasladar con un especialista en salud emocional y mental. Hay muchas formas, talleres, pláticas, escuelas para padres. Entonces hay muchas formas de que nosotros aprendamos o reaprendamos las formas en las que queremos educar a nuestros hijos. Y si ya nos dimos cuenta que nosotros tenemos una herida, trabajarla, empezar a trabajar con una psicoterapia, una terapia cognitivo-conductual, muchas instancias, hay muchas instancias, psicoterapeutas, terapeutas, psicólogos, gestaltistas, logoterapeutas, etcétera. Ya tenemos en este enlace de audio y video a una especialista con la que vamos a conversar de un tema muy, muy interesante. Ya tenemos en pantalla a la psicóloga Mónica Sanabria. Ella es psicóloga clínica, con la que vamos a platicar acerca de cómo influyen los padres en los vínculos que existen entre los hijos. Mónica Sanabria es psicóloga especializada en niños y jóvenes, ha diseñado programas de capacitación tanto para padres de familia como maestros y especialistas en el área de la salud emocional infantil, entre otras actividades que ha desarrollado de manera profesional. Así es que colaboradora de Carpe Diem, por cierto. Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entendemos que está usted en Tijuana, Baja California. Así es, Evaristo, un gusto trabajar contigo nuevamente. Es la primera vez y pues sí, estamos por acá en Tijuana. Lo mismo, nos da mucho gusto que destine un tiempito para toda nuestra audiencia acerca de este tema importante, básico, que marca a las personas, cómo influyen los padres en los vínculos que hay con los hijos. Platíquenos, por favor, cuándo esto es sano y cuándo hay que advertir señales de alerta. Sí, Evaristo, pues fíjate que es bien importante darnos cuenta que muchas veces los padres, vamos a decir que esta parte de la comparación es algo natural, es algo que ya traemos todos, ¿no? Pero en el caso de los padres, pues tienden mucho a hacer este tipo de comparaciones. En cuanto a otros niños, lo podemos ver mucho, ¿no? Por ejemplo, y empiezan a hacer comparaciones en base a lo que el médico dice, en base a lo que otros niños hacen, en base a lo que se espera que los hijos hagan en ciertos tiempos. Pero
aquí hay un riesgo, sobre todo con los padres, ¿no? Y podemos encontrar seguramente padres ahorita que estén ahí, se identificarán con este tema, porque siempre hasta el tema del favorito, ¿no? El consentido, al que le dan todo. Entonces, este tipo de frases, por ejemplo, como es que deberías de ser como tu hermano, ¿no? O es que tu hermano lo hace mejor o tu hermana, ¿por qué no lo haces como? Este tipo de comparaciones en donde, es que tal, uno de mis hijos se parece a mí, es que somos iguales, es que, bueno, sí, tú sí, pero, ¿no? Como en esta parte un poco conflictiva cuando los hijos hacen cuando los padres, perdón, hacen este tipo de comparaciones, sobre todo entre los pequeños. Y como veíamos en estas imágenes, Evaristo, pues lo que alcanzamos a notar aquí es que lejos de ayudar estas comparaciones, muchas veces los padres dicen, porque me lo han dicho en consultorio, es que yo lo hago para que se motive, para que logre hacerlo, para que se sienta bien, para que como que sea un impulso para que logre hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si le dices que tu hermano es mejor en matemáticas, y entonces el padre piensa, si yo le digo todo eso se va a motivar y va a empezar a ser bueno en matemáticas, ¿no? Pero en realidad hay que darnos cuenta que este tipo de comparaciones lo único que hace es alejar a los hermanos, ¿no? Y muchas veces dicen, bueno, ¿por qué los hermanos no se miran bien en ciertas edades futuras, ¿no? Y entonces ahora si nos ponemos como hermanos, ¿no? Entonces pensemos, cuando uno piensa en la palabra hermano, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cómo yo miro a mi hermano, ¿no? A mi hermana, ¿no? ¿Cuáles son cómo me siento? ¿Realmente hay una relación con mi hermano o mi hermana? ¿Realmente hay un vínculo estrecho? ¿No? ¿Y por qué nos hacemos este tipo de preguntas? Porque los padres realmente tienen una gran influencia en este momento para las emociones que tienen los hijos. Por ejemplo, muchas veces llega a generar mucha tristeza, ¿no? El sentirse como desplazado, el que alguno de los hermanos se sienta como rechazado, como a un lado, como aislado, pero también en otros momentos llega a generar mucho coraje, Evaristo, porque se siente como, porque al otro lo quieren, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer entonces para ser igual, ¿no? También se empiezan a generar muchos sentimientos de baja autoestima porque se siente inferior, siente que no puede lograrlo. Muchas veces empieza a entrar un grado de depresión y de envidia hacia su hermano, ¿no? Como de, pues, o sea, puede ser desde el enojo también, pero también puede ser mucho desde la tristeza, Evaristo, esta parte de o sea, ¿qué voy a lograr? Y entonces se vuelven y empiezan a crecer como separados, como divididos, a un lado, con mucho resentimiento en ese aspecto sobre estas situaciones, Evaristo. Qué interesante, Mónica, y cómo se puede generar el efecto contrario a lo que los padres desean o deseamos en los hijos. Y pues si no lo sabemos, si nadie nos lo advierte, podríamos generar niños, personas más adelante con ese resentimiento que de pronto, y a mí sí me ha tocado ver, que luego le reprochan a los padres. Ahí se va acumulando ese rencor, de modo que un día ¡zas!, explota y los padres se quedan sorprendidos y dicen, nunca me imaginé que esto hubiera provocado. ¿Cuál sería entonces la manera en que debemos, si el padre, por ejemplo, quiere motivar a su hijo o no le gusta la conducta del mismo, cómo le podríamos sensibilizar, hacer conciencia, intentar cambiar esa conducta? Sí, primero más que nada es darse cuenta como padres, ¿verdad? Que este tipo de comparaciones no son motivantes como a veces uno espera y que tampoco se trata como de, es cierto, algo, Evaristo, que todos los padres siempre van a tener un hijo con el cual se identifican más, es decir, que tenga más sus características o que sean más afines, quizás en su personalidad, su forma de ser, su forma de hablar, ciertas cuestiones en su personalidad. Así es que vamos a decirlo así, que sí es cierto, todos los padres, cada padre se identifica con un hijo diferente. Entonces, a veces los hermanos dicen, es que él es el favorito o ella es la favorita, ¿no? Y es cierto, porque sí es cierto, hay una cierta afinidad. Entonces, de inicio sería como aceptar esa parte, ¿no? De que sí tenemos un hijo con el cual nos identificamos más. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, aceptar que cada hijo tiene una personalidad muy diferente, que cada hijo es distinto, tiene sus propias habilidades, sus propias cualidades, sus propios gustos, y también importante que los padres
no pongan como todos sus deseos o todo lo que quisieron ser cuando eran chicos en sus hijos, ¿no? Entonces, porque también esto es una cuestión de imposición en que mejor ahora voy a hacer que mi hijo sea esto y entonces otra vez mismo empiezan a comparar y todo eso. Entonces, sí es importante como tener un tiempo individual con cada uno de los hijos, que tengamos 1, 2, 3, 5, ¿verdad? Entonces es importante que aprendan los padres a observar cuáles son las características de estos pequeños, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y sobre todo ayudarlos a desarrollar esas habilidades en los que sí pueden hacer, en lo que sí tienen, y a cada uno, no solamente darle su espacio físico de jugar, de tener un tiempo con ellos, sino también sobre todo compartir como ese gusto que tenga. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta, no? No, pues es que a mí me gusta, no sé, tal deporte. Y entonces motivarlos y decirles, ok, va, o sea, te voy a motivar, qué es lo que te gusta, voy a llevarte tal vez a que puedas practicar el deporte, y felicitarlos, es decir, como sentirse orgulloso de sus hijos sobre esa cualidad o esa habilidad que sí tienen ya. Y en todos los hijos lo mismo, ¿no? Cuando de pronto los hijos así como, es que yo soy mejor en esto, porque también suele pasar entre los mismos niños, porque ya los padres lo generaron, ¿no? Entonces sí, claro, es que él tiene otras habilidades, no como, bueno, es que si él es más bueno en esto, es mejor en esto, no, sino decirle, es que él tiene otras habilidades y tú tienes en estas. O sea, hacerles ver también, porque a veces ya lleva tiempo y ya los hijos ya son bien rivales, ¿no? Entonces es importante como detectar estos factores y sobre todo poder ayudarlos a ellos a que tengan una buena autoestima desde los padres también, motivarlos, animarlos, entusiasmarlos, pasar tiempo con cada uno, porque a veces los padres quieren pasar tiempo como con todos juntos y como dicen, matamos 2 pájaros de un tiro y nos sentamos todos y convivimos, pero no es así, porque como cada uno tiene sus gustos y sus habilidades, posiblemente a alguno le gusten los videojuegos y al otro no, o a alguno le gusten los de juegos de mesa y a otro no, o al aire libre. Por eso es importante identificar qué es lo que le gusta a cada uno de sus hijos, valorarlo, apreciarlo y motivarlo. Vámonos ya directo a otra vez, regresamos a Cuernavaca con ahora el psicólogo y logoterapeuta Mauricio Carvajal Guajardo, colaborador del Carpe Diem y de este espacio informativo, con quien vamos a charlar acerca de cómo dar vida después de la muerte, a propósito de estos días tan sensibles, de estos días tan especiales. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Evaristo? Es un gusto estar con usted nuevamente. Qué interesante, Mauricio, pensar, reflexionar en estos días sobre lo que nos dejaron nuestros antepasados y sobre todo cómo queremos ser vistos nosotros, qué dejar para los demás cuando ya no estemos, cómo dar esa vida, cómo mantenerse en el recuerdo una vez que hayamos partido. Claro, y no solamente convertirse en una fotografía que con el paso de las semanas, los meses o algunos pocos años sea retirada de la mesa de fotos y guardada en un álbum si bien nos va, sino que el legado, llamando legado a la presencia que tuvimos en vida, sea manifiesto y sea presente en las futuras generaciones, incluso generaciones de personas que no me van a conocer y que van a ser de mi familia. Yo voy a ser el tatarabuelo de alguien que no voy a conocer, ¿no? Si sigue la tradición familiar, ¿no? Si mis hijos y mis nietos y mis bisnietos tienen hijos. Y entonces voy a ser familiar de alguien que no me conocerá nunca, y la única manera de que me pueda llegar a conocer sea la tradición oral o algunos medios magnéticos, fotografías, videos, etcétera, pero no solo eso, sino el dicho, lo que se diga de mí, cómo se va a hablar de mí, ese es el auténtico legado. ¿Y cómo podríamos empezar a construir ese legado en función de qué? De nuestras habilidades, de nuestra visión, de nuestro trabajo. ¿Cómo podríamos ya tener conciencia de cómo queremos ser vistos, como bien dice, de aquellos que nos van a continuar en el tiempo y que solamente por comentarios, por quienes estuvieron cerca, podrán saber de nosotros? Yo creo que hay varias formas y son posibilidades que tenemos al alcance de la mano y que podemos llevarlas a cabo. Una es la estancia de vida.
¿Qué estancia estamos haciendo? ¿Somos personas congruentes con lo que hacemos, con nuestra estancia de vida? Lo que pensamos, lo decimos, lo que decimos, lo sentimos, y lo que sentimos, lo hacemos. ¿O pensamos una cosa y decimos otra? Decimos una cosa pero estamos sintiendo otra, o sentimos una cosa y hacemos otra, que será la incongruencia. En la medida en que seamos más congruentes, propositivamente, de manera intencional, nuestra vida será más significativa, seremos prestigiados, porque esto sucede así con la congruencia, como personas justas, con opiniones apropiadas, mesuradas, en fin, todo eso hace la congruencia. Eso es por un lado. Y por el otro lado, rescatar de la muerte algunos elementos que la muerte simplemente no pudo con ellos. A veces se piensa que la muerte es tan contundente que se acaba con la muerte todo. Y no, hay cosas con las que simplemente la muerte se queda mirando, pasmada, sin poder hacer nada. ¿Cuáles son algunos de estos elementos? Por ejemplo, se los voy a decir de los que me acuerdo, porque hay varios. Amor, el parentesco, los recuerdos, la existencia y los hechos, y cada uno de ellos tiene una fuerza específica. Por ejemplo, el amor es eterno, tal vez es la fuerza más humana y expresiva que tenemos los seres humanos vivos con los muertos. El vínculo de los vivos con los muertos es el amor. Hablaba, por ejemplo, Luz Aida, la tanatóloga, excelente presentación, por cierto, que no se termina solamente con la muerte, sino que hay estas tradiciones de ligarnos, ¿no? Y la liga, el puente, es el amor, y este amor se hace eterno. No hay manera de que el registro del amor se pierda, se eterniza. Entonces, bueno, el amor es un primer elemento de vinculación para que la muerte quede acotada, quede a un lado. El parentesco, otro. Mis padres están fallecidos ya hace algunos años, pero fíjese cómo se lo estoy diciendo, don Evaristo. Mis padres, o sea, no digo, unos señores que en su tiempo, cuando fueron vivos, dijeron que eran mi papá y dijeron que eran mi mamá, o fueron mi papá y mi mamá. No se refieren así, sino dice uno, mis padres ya fallecidos, los sigo recordando, etcétera, ¿no? El parentesco, es más, yo moriré y tal vez mi hijo o mis nietos o alguna otra persona diga, Mauricio y sus padres ya están fallecidos, pero fue una familia muy unida o lo que sea, pero el parentesco no se pierde con la muerte. Seguiremos siendo familia eternamente. Los recuerdos. Decimos nosotros los psicólogos y los logoterapeutas que el pasado es nuestro patrimonio, es un capital. Todo lo que hemos vivido habita en el pasado, en esta capacidad de traer y de recordar las cosas que están en ese pasado. Están salvaguardadas las cosas en el pasado. Hay quienes dicen, sí, pero es que también lo fue hasta en el pasado. Sí, y les digo, ¿a poco en tu closet no tienes alguna camisa, algún pantalón, unos zapatos, alguna prenda de vestir que aunque esté en tu closet ya no te la quieres poner? Y tú dices, no me la pongo porque me veo mal, porque no me viene bien, porque no me gusta, y está en tu closet. Y no te la pones solo porque está en el closet, puedes elegir del closet otras cosas más gratas. Lo mismo pasa con los recuerdos. Tenemos la capacidad de elegir para seleccionar lo que nos venga bien, y todo lo que hay en ese closet, en ese pasado, son realizaciones, lo cual quiere decir que nada está por hacerse, todo fue consumado, todo fue hecho. Entonces podemos elegir los recuerdos de aquellas personas, de aquella reunión, de aquel momento, de aquel festejo, y recordarlos con nostalgia. Algunas cosas son tan lindas que nos pueden hacer llorar de emoción, pero también algunas otras cosas son tan gratas, tan divertidas, tan humorísticas, porque el humor es un recurso humano, con los que amamos, que al recordarlas volvemos a reírnos. ¿Cuántas veces recordamos un chiste ya sabido, un chiste muy gastado, pero que
no sé, es de nuestros favoritos, y solo por recordarlo o contarlo a alguien nos volvamos a reír por enésima vez del chiste. Entonces, hay eventos con las familias que ya no tenemos, con los seres queridos que ya no tenemos, con los ausentes, que podemos traer al presente en el recuerdo, ¿no? Y que sintamos la misma emoción, ya sea en lo lindo, en lo tierno o en lo humorístico. El caso es de que está salvaguardado el recuerdo ahí en nuestra memoria. También, bueno, la existencia misma, ¿sí? El existencialismo plantea que el hecho de estar, ¿no? Estar en el mundo ya es un registro. No hay manera de que se anule el hecho de la existencia. Existir tiene ya un lugar en el espacio y en la historicidad, en tiempo y espacio. Hay Desiderata es una poesía cantada, o es una canción hecha poesía, y que dice en alguna de sus estrofas que tenemos un lugar y que ese lugar nos es nuestro, ¿no? En alguna parte de Desiderata. Esto es justamente la existencia. Una vez que hemos existido, una limitante la existencia en el plano físico, por supuesto. Sin embargo, en la existencia metafísica, es decir, después de lo físico, más físico, es imborrable. No se puede anular la existencia de quien ha estado, de quien ha sido y de quien sigue siendo, gracias a que es recordada, y podemos utilizar entonces diferentes elementos que se rescatan y que la muerte no puede con ellos. Si ha existido la persona que yo amo, que yo recuerdo, que yo estimo, es eterna esa posibilidad de la existencia. No se anula, no se muere, no dejó de existir con alguien que se murió, y pudiéramos decir, bueno, se murió, y entonces como ya se murió, pues entonces ya no existió nunca, ni ahora que está muerto, ni cuando estaba vivo, ¿no? La muerte marca un antes y un después, pero ese antes se hace eterno, no hay manera de anular. Y finalmente los hechos, todo lo hecho, porque la existencia es el estar, y los hechos es lo que hice en el estar, durante la estancia, ¿no? Que es lo que el ser filosófico, que siempre lo escribo con mayúsculas, el ente que soy, qué cosa es capaz de ser. Entonces, ese ser es con minúsculas. Este ser que soy, qué cosas soy capaz de ser frente a los demás, ¿no? Un padre, un amigo, un trabajador, etcétera. Todos esos hechos, el registro de vida, ahí queda. No es lo mismo que usted conduzca el programa de Cadena Sur, don Evaristo, a que yo llegara y lo conduzca. Pudiera ser que, pues bueno, pues ahí me dicen cómo le hago y lo haré. Sin embargo, siempre el registro de su estancia, ¿no? De los hechos que usted ha tenido en este programa, en este noticiero, será único e irrepetible suyo. Por eso esos hechos también se conservan como patrimonio frente a la muerte, haciendo un auténtico rescate de la muerte. Sin duda ninguna, y todo esto nos hace pensar, reflexionar y quizá, Mauricio, querer abonar a este recuerdo posterior. ¿Qué edad o en qué momento sería útil hacer algo más para trascender? ¿En qué momento sería pensar en hacer cosas que se pudieran recordar, además de estas que ha mencionado, pues adicionales, ¿no? Que se nos reconozca por la puntualidad, por el buen decir, por el buen cantar, por la nobleza. ¿Cuál sería el mejor momento para construir nuestra permanencia en la eternidad? Fíjese que lo que pregunta es una pregunta que se hace en muchos encuentros de filosofía y demás, porque tiene profundidad, y equivaldría a lo siguiente, don Evaristo. En una partida de ajedrez, alguien preguntaría, ¿cuál es la mejor jugada? La jugada con la que se puede ganar la partida. Y la respuesta sería que no hay una única jugada, es la suma del valor estratégico de cada jugada que se va hilvanando, lo cual nos lleva al terreno de la existencia humana, que todos nuestros actos, todo el tiempo, son los que van a ir sumando un prestigio, una estancia de vida
y desde luego un legado. Entonces, yo siempre le digo a alumnos, a pacientes, público en general, cuando tengo la oportunidad de estar, como en este caso con usted, frente a un público que me está escuchando, que todo tiempo es el tiempo, que toda oportunidad es la oportunidad y que cada momento podemos aprovecharlo para dejar un buen testimonio. De alguna manera se puede medir haciendo cosas como estas. Donde esté, que lo deje mejor de como lo encontré. A quien conocí, que lo deje, digamos, con un buen sabor de boca de como estaba antes. Decía la Madre Teresa de Calcuta, nunca jamás permitas que alguien venga y se vaya de ti sin ser mejor persona. Entonces la oportunidad la tenemos todo el tiempo, aunque sean pequeños momentos, en casa, en chanclas, en pijama, o frente al público, o en el trabajo, o en la escuela, o en algún club social, o donde nos encontremos. Siempre será una oportunidad para posicionar nuestra manera de ser y que eventualmente se convertirá en un legado. Todos conocemos personas, todos, que si las recordamos, ni de chiste ni por error les dejamos ni 5 minutos, ni nuestro patrimonio, ni nuestros hijos, porque son totalmente dudosos y falibles en su proceder que es el que los prestigia. Pero también todos conocemos a alguna persona que con los ojos cerrados le dejamos nuestro patrimonio a nuestros hijos por cómo se portan en la vida, ¿sí? Y esos dos extremos están dados por el comportamiento de las personas. Eso se hace en vida, y les tengo noticias y son buenas. Eso se eterniza también, y cuando ya no estemos, seremos mencionados de esa manera en como fuimos en vida. Esperamos que haya disfrutado de este programa especial con este resumen de todo lo que vivimos todo este año. Le deseamos que el próximo sea un año próspero, de bendiciones, de salud, de progreso. Así es que hay que prepararnos, quedan estos días más, hay que estar listos para ese gran momento de trasponer el año, hay que cuidarnos también. Así es que gracias. Nos vamos a despedir con esta reflexión que cada año le compartimos, este video de un solo hombre que ejemplifica, que reseña lo que es la Navidad. A nombre de todo el equipo de producción de Cadena Sur, de todos quienes laboramos aquí, le deseamos que pase excelentes fiestas, disfrute estos últimos días del año, sea feliz, pásela bien y nos veremos ya en el el día de mañana, por supuesto, y desde luego continuaremos en el 2024 con más producción, con más información, con más entrevistas para usted. Muchas felicidades. Un solo hombre. Hubo una vez un hombre que nació en un pueblo casi desconocido, hijo de la sencilla esposa de un humilde carpintero. Trabajó en una carpintería hasta los 30 años y entonces, durante 3 años, fue un predicador ambulante. Jamás escribió un libro, ni ocupó cargo alguno, jamás tuvo casa propia y jamás puso pie dentro de una gran ciudad. Jamás se alejó 300 kilómetros de donde nació. No tenía más credenciales que su propia persona. No tuvo nada que ver con asuntos de este mundo, a excepción de la influencia que ejerció sobre las almas. Siendo aún un hombre joven, la marea de la opinión popular se le volteó. Sus amigos huyeron de su lado. Uno de ellos lo negó, otro de ellos lo entregó a sus enemigos. Soportó la burla de su juicio. Fue bajado de la cruz y colocado en un sepulcro prestado gracias a la merced de un amigo. 20 siglos han pasado desde entonces, mas hoy él constituye el núcleo espiritual de la raza humana y es el líder de la columna del progreso. Y quedamos anodadados al darnos cuenta de que todos los ejércitos que jamás hayan marchado, de que todos los parlamentos que jamás hayan sesionado y de que todos los reyes que jamás hayan regido, todos, conjuntamente, nunca han afectado la vida del hombre sobre esta tierra tan profundamente, como lo hiciera durante los 33 años de su breve vida. Un solo hombre, Jesús de Nazaret.